comunicaciones en video también. Mire, ayer se conmemoraba, y lo leímos en las efemérides, el Día contra la Trata de Personas. Y justo ayer leímos que más de 4.700 mujeres, niñas, adolescentes venezolanas habían sido rescatadas de redes de tratas de personas entre el año 2019 y el año 2023 en distintos países. Cifra que maneja la ONG Mulier. La conversación que sigue, mire, tiene como objetivo primero informar, luego visibilizar, pero sobre todo brindar herramientas para la protección y evitar caer en estas redes que operan la verdad en el mundo entero. Lo que hoy hablamos, sin embargo, desde Venezuela bien podría aplicarse a países del continente o del planeta todo. Y es por eso que hemos invitado a dos personas conocedores de la materia y quiero comenzar con Estefanía Mendoza Tarache. Ella es coordinadora general de la ONG Mulier, capítulo Venezuela, activista de derechos humanos, es abogada, magíster en ciencias políticas y derecho público, es especialista en violencia de género, certificada por organizaciones como la Organización de Estados Americanos. Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz día. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio para conversar de estos temas tan importantes. Estefanía, son cifras alarmantes hasta 2023. Estamos hablando de que esta cifra se desprende de este periodo, 2019-2023. ¿Tendencia 2024 y lo que hayan podido registrar para 2025? Bueno, la continuación del monitoreo ha sido bastante cuesta arriba porque necesita recursos para hacer todo el web scraping y todas estas cosas que necesitamos, pero hay algo que es importante destacar y es que ese monitoreo es un subregistro. Ah, no, seguro. Porque claro, ahí quería llegar. quienes se logran escapar de estas situaciones solas no salen en los medios, quienes las salvan la familia no salen en los medios, entonces estamos hablando de una cifra altísima que todavía sí es solo la punta del iceberg y que además refleja una situación en la que no se escapa en ninguna parte porque esto está en 29 países. Los rescates han sido en Venezuela y en 29 otros países. ¿Y esos 29 otros países mayoritariamente de la región, de Europa, de Mira, dónde? Alemania, Argentina, Aruba, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guyana, Islas Vírgenes, Malta, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Todo el mundo. Y esto es importantísimo que las personas que nos están escuchando lo sepan, porque la trata, todos podemos ser víctimas de la trata. Sí. Entonces, en todos estos países venezolanas, desde un caso hasta muchos casos, como pasó por ejemplo en Perú en el 2023, que fueron más de 580 rescates, estamos hablando de que las muchachas, las jóvenes, las mujeres están a merced de estas redes de trata en cualquiera de estos países. Y por eso es tan importante conocer esta problemática y hablarla para que podamos sumarnos a la prevención. En el caso particular de Venezuela, insisto, es un fenómeno mundial, pero en el caso particular de Venezuela, ¿qué elementos, qué aspectos de nuestra realidad hacen más vulnerables a las mujeres? Pregunto, la migración es uno de ellos. Dos, la situación económica es otro. ¿Cuáles esos aspectos? Efectivamente, las redes de trata se fortalecen en contextos donde hay necesidades económicas, donde hay precariedad, y esto, pues lamentablemente, ha sido cosas que hemos experimentado en el país. Y la ola migratoria hace que esa vulnerabilidad se exacerbe, porque las mujeres y las personas quieren movilizarse, usan caminos que quizás no tienen la seguridad necesaria, no tienen la documentación. Es importante también destacar que la respuesta de esos países receptores de la migración va a ser clave para mitigar el riesgo de la trata. Nosotras hemos documentado que mientras los países toman medidas más restrictivas para la regularización de las personas migrantes, aumenta la trata, porque si la gente dice no me puedo regularizar, no puedo trabajar, son presa fácil de estas ofertas, de estas captaciones que se hacen a través de diversas formas, pero esa vulnerabilidad es lo que está presente y es común para estas personas. Viven en la clandestinidad, misma clandestinidad donde operan estas bandas de trata, estas mafias. Si Venezuela es comparada con otros países de la región, ¿cómo estamos? Y detesto hablar de cifras porque detrás de cada una de estas 4.700 mujeres hay un nombre, hay una familia, hay una realidad, pero ¿cómo estamos comparados con la región? Bueno, es una situación bastante preocupante porque además hasta más o menos 2010 Venezuela no era un país que donde salían las víctimas de trata, era un país de tránsito por donde se llevaban a colombianas o peruanas hacia Europa. Yeah. Y ahora, lamentablemente, por todo nuestro contexto, por la situación económica, son precisamente las venezolanas y en especial mujeres, niñas, adolescentes y personas de la comunidad LGTBI las que resultan víctimas y son captadas por estas redes. Y además hay que ver en estas cifras, nosotras lo hemos publicado también con la relación de los casos por países.
los países que están más cerca, pues tienen una mayor cantidad de casos de víctimas, Ujú. porque por la cercanía es muy fácil que esas muchachas, mujeres que son captadas en Venezuela, sean movilizadas hacia Trinidad y Tobago, hacia Colombia o hacia Perú. Es Estefanía Mendoza Tarache, coordinadora general de la ONG Mulier. Estefanía, ¿cuáles serían las estrategias más utilizadas en Venezuela para captar la atención de quienes luego pasan a ser víctimas de trata? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Es a través de la violencia? ¿Es a través de un rapto? ¿Se les seduce a través de redes sociales? ¿Cómo más o menos opera? A manera de tener las herramientas necesarias y saber cómo protegernos. Sí, efectivamente hay varias formas. Al principio, cuando nosotros en la Ujú. organización empezamos a trabajar estos temas, nos concentrábamos en mujeres en contextos migratorios. Ok. Y a partir del estudio nos dimos cuenta que esto es mucho más extenso, lamentablemente. Y están sucediendo captaciones en Venezuela, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes a través de redes sociales, con un método que en el estudio de la trata es histórico, se usa desde los Balcanes, que es el método del novio. Y es esta seducción por parte de una persona que supuestamente es de su edad, tiene intereses similares, ahora las contactan a través de el Instagram o de otras redes sociales y se genera esa idea de que hay una relación, que están enamorados y al final o en algún momento hay esta propuesta que ahora en nuestro contexto nos parece lógica de vámonos juntos, ¿verdad? Ya. Y las chicas creen que efectivamente es alguien en quien pueden confiar y toman esa decisión y después son entregadas a redes de trata. Y captan a la chica en el primer encuentro físico o No, luego de pues, varios puede ser para varios, establecer esa relación de pero confianza también ha primero. pasado en el primer encuentro. Y esto es bastante fuerte porque una de las formas también de captación que hemos detectado es bajo la promesa de reunificación familiar. Muchachas que tienen a su familia afuera y estas personas le dicen yo te voy a ayudar a reunirte con tu mamá en Perú, en Colombia, y con esta promesa también son captadas. Todo un Entonces, estudio detrás de la... esto es Esto no es importantísimo. random, Esto es ¿no? importantísimo que lo sepan las personas que nos están escuchando. La trata es el tercer delito más lucrativo del mundo, después de las drogas y las armas. Y en el caso de la trata, cuando a ti te agarran con narcóticos o armas en un aeropuerto o en una vía, no hay para dónde agarrar. Tú tienes algo que es ilegal. Pero cuando tú pasas con una mujer que está amenazada y que dice que tú eres su primo, pues eso genera que este delito sea mucho más rentable, mucho más seguro para los criminales y que además las personas se pueden explotar muchas más veces de lo que puedes vender algún artículo de estos ilegales. Entonces, la trata funciona con mucha ingeniería social, con mucho conocimiento de nuestras vulnerabilidades y se fortalece especialmente en contextos donde sienten que las personas no van a saber dónde denunciar, que están desinformadas, Sí, el fenómeno de la niñez dejada atrás, personas que quedan a cargo de claro. cuidadores que quizás no saben, no están tan pendientes. Todo esto es un caldo de cultivo Sí. que nos hace más vulnerables. ¿Te puedo tutear, Estefanía? Claro. Ok, te voy a pedir que te pongas los audífonos porque esta conversación, mientras hemos estado conversando, la ha estado escuchando Odalis Caldera. Odalis Caldera es abogado, es comisario general jubilada del 6CPC. Comisario Caldera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Tomás, un gusto Igual. acompañarte. Igual saludos a la licenciada Estefanía. Muchísimas gracias, No, comisario. de labor. Mire, le pregunto como padre, además, especialmente como padre, ¿de qué lugares debería yo estar pendiente de mis hijas? ¿De un centro comercial, de una terminal de autobús, de la computadora en la casa, de de su teléfono celular en la cama? ¿De qué debo cuidarlas? Bueno, para ser concreto al respecto, desde casa, cuando están conectadas a un ordenador, a un equipo, al celular, hay que estar atentos porque debemos saber en qué están, con qué están, qué controles, cuántas horas le dedican a estar conectadas en equipo, con quién interactúan. Y eso no es estar vigilarlos, sino es una supervisión obligada y una responsabilidad de los padres, con quien se reúnen, independientemente que puede ser en un centro comercial, puede ser en cualquier local, puede ser en un parque, qué orientación reciben en el colegio, qué información se está dando en el colegio también, los programas que todas las leyes está normalizado la información que se le debe hacer llegar a los niños y adolescentes Ujú. en los talleres para padres dentro de las comunidades, dentro del colegio. Entonces, porque es una cuestión, Román, que incluso a nivel universitario
jóvenes estudiantes universitarias y que lamentablemente son captadas también. Comisario, con la experiencia que usted tiene, ¿alguna vez la han llamado de algún colegio, de alguna universidad para dar una charla, digamos, desde el punto de vista preventivo contra la trata? Realmente, mira, desde que fundé la división, cuando la fundé en el año 99 contra la violencia de la mujer y la familia, poco se hablaba de la trata, pero posteriormente, para el año 2001-2002, sí hubo en una oportunidad una comunidad y recuerdo que fue incluso en una iglesia, y de allí salió algo para que se hablara al respecto, muy sutil, en un colegio. En el 2002, recuerdo que fue en noviembre de 2002, asistí a un congreso mundial contra la trata, y algo así como lo que está refiriendo, algo relacionado con lo que refiere la licenciada Estefanía, Sí. se habló que el primer ingreso mundial ilegal a nivel mundial, la mayor ganancia a nivel mundial era proveniente de la explotación de niñas, niños, adolescentes, mujeres, a producto de la trata. Es algo que creo que se pierde de vista, y en esa oportunidad, pues ya hacia el año 2003, que entonces era jefe de la división contra la violencia de la mujer y la familia, el comisario Benavides, y me llegó una información por una de estas comunidades, y en el centro de Caracas se desarticuló una banda estaba constituida por ciudadanos peruanos que ejercían estos modus y captaban niñas y jóvenes destinados a la trata, a la explotación sexual fuera de Venezuela. Entonces, es un aspecto que se viene manejando, y recuerdo que cuando abordé el tema en un programa, alguien refirió en ese momento de un ente gubernamental que en Venezuela no existía la trata. Esto viene muy silente, Román, viene ocurriendo y está tan vigente que se manejaba a través de la división hoy día de violencia de género contra la mujer, niña y adolescente. Y el 6CPC, y quiero decírtelo porque no quiero perder el tiempo, que se nos vaya el tiempo sin comentarlo, creó la División Nacional contra Trata de Personas, porque, por supuesto, esto ha ido increciendo, y como es algo que ocurre silente, entonces se maneja mucho, por supuesto, la información confidencial, Claro. la articulación con otros organismos de otros países que pasan información. Y recuerdo una información que llegó cuando fundé Financieros e Informáticos, una división nacional que hoy día son 2, y llegó una información a través de Interpol, y cuando nos las llevaron a la división que se comenzó a indagar, bueno, el equipo estaba en Margarita. Estoy hablando del año 2002. Entonces, esto es una cuestión que lo importante, lo relevante de ese intercambio de información con los otros organismos internacionales, organismos de seguridad, de policía, y algo que dijo también la licenciada Estefanía, lo que está pasando a nivel mundial, Claro. con latinas y los últimos procedimientos, y que no, por supuesto uno observa la información porque en la televisora española y a través también de las redes sociales, cómo la policía española en diferentes provincias de España ha desarticulado redes de trata, y la gran mayoría de las muchachas, de las jóvenes, de las mujeres explotadas allí son venezolanas y colombianas. Entonces, es un aspecto que, por supuesto, desde acá se está trabajando, y me consta desde la División Nacional contra la Trata. Sí. Entonces, son aspectos que hay que trabajar mucho desde casa, hay que trabajar en las comunidades. Y aprovecho para decirte, porque el espacio, para invitarles. Estoy enterada que la División Nacional contra la Trata de Personas, en conmemoración del Día Mundial contra la Trata, que fue este 30 de julio, en el CCCT, este viernes 1 de agosto, en el nivel C1, va a tener un punto de información, va a atender personas a Zapatería Tulio y diagonal al Ibercafé. Ahí está un espacio verde, y mira, es valiosísimo. Ellos están haciendo una labor de prevención, porque es lo mejor que puede ocurrir en un país, en cualquier país, que se haga esa labor de prevención para advertir, para evitar, para orientar, y sobre todo
algo muy importante, que este delito no tiene nivel social, porque lamentablemente muchas jóvenes son captadas y, como bien lo dijo la licenciada, por cuestiones económicas, por enamoramiento, por una mejor vida en otro país. Les ofrecen que van a trabajar en un área y terminan trabajando en locales nocturnos, trabajando en prostíbulos, trabajando en cuestiones totalmente diferentes a las que ellas habían claro. le habían ofrecido. Sí. Claro. Entonces, es el objetivo de esta conversación, de hecho, comisario, brindar esas herramientas para la protección, para la prevención. Y le agradezco, comisario, que nos haya atendido. Es Odalis Caldera, abogado, comisaria general jubilada del CICPC, en el estudio de Estefanía Mendoza Tarache, coordinadora general de la ONG Mulier. Estefanía, le preguntaba a la comisaria, se lo pregunto, ¿le han llamado o te han llamado, Estefanía, de colegios, de universidades para charlas, orientación? Sí. Sí, Mulier ha desarrollado un programa que se llama Libres y Seguras desde el 2019 y trabajamos precisamente, nosotras somos del Zulia, una organización del Zulia, y trabajamos en universidades públicas y privadas llevando estas charlas cuando estábamos concentradas en el tema migratorio, porque sabíamos que, bueno, estudiando o terminando la universidad es un momento donde tomaban esa decisión. Que ya estuvieran esto presente era muy importante. Pero a partir de, como hemos ido creciendo en el estudio y viendo la magnitud de la problemática, ahora estamos trabajando en un programa que se llama Escuelas Libres y Seguras. Está en nuestra página, son unos talleres asincrónicos donde queremos educar y sobre todo fomentar la prevención de personas claves de la comunidad educativa, padres, madres, representantes, cuidadores y personal docente, que pueden ver un video, un taller que montamos en internet que dura poco, pero que les da unas nociones básicas de a qué deben estar alertas, cómo pueden trabajar la prevención, y es un programa en el que queremos que participen pues los colegios y todos los espacios educativos, no solo colegios, sino academias de danza, de inglés, todos estamos allí presentes para poder apoyar. Y ya vamos a llegar a ese punto de la prevención, pero fíjate, nos hemos concentrado en hablar de niñas, de mujeres, adolescentes, pero que hay de niños, que hay de varones, que hay de adolescentes varones. Bueno, nosotras como organización feminista y tomando en cuenta que el 77% de las víctimas de trata en el mundo son mujeres, niñas y niños. Pero está ese otro 23%. Exacto, pero es importante que se entienda que nuestras cifras son escandalosas y no incluyen a los varones. ¿Okay? Claro, y sí sucede porque lo conseguimos, sobre todo para trabajos forzados, está orientado también incluso a otros países, lo vemos más en la frontera con Brasil que en la frontera con Colombia. Entonces hay una situación también importante en el caso de los varones con trabajos forzados y reclutamiento forzoso. Estefanía, una vez que una niña, una adolescente, una mujer cae en estas redes de trata, en estas mafias de trata de personas, ¿qué posibilidades tienen de salir? ¿O les queda sencillamente el milagro de un rescate? ¿Cómo opera esta otra parte? Hay un dato de la Organización de las Naciones Unidas que trabaja contra la droga y el delito que dice que se estima que por cada víctima detectada, 20 permanecen siendo explotadas. Vaya. Entonces, por eso es clave la prevención, porque realmente la persecución penal del delito de la trata es muy compleja porque es un delito que está dividido en partes y lo ejercen pues diversas personas y es muy difícil llegar a las cabecillas. Entonces esto hace que a partir de la pandemia, además, que influyó mucho, sea cada vez más difícil detectar a las víctimas. La misma ONU en este informe que hace sobre la trata, el último es del 2024, decía que lo que más se está dando son autorrescates, mujeres que logran escaparse y denuncian. Entonces, por eso el énfasis en la prevención, porque además el daño que genera en la salud física y mental y en la incluso idea de cómo somos como personas y merecemos dignidad, porque la trata nos deshumaniza, nos considera objetos. Entonces es importantísimo no llegar allí, es importantísimo que todas las personas que nos están escuchando se sumen a la prevención de este delito, porque de verdad los rescates son cada vez más complejos y el daño puede ser irreparable. En ese sentido, recomendaciones generales, un padre con hijas, un responsable de niñas o adolescentes, independientemente de la edad, de qué debe cuidarse, cómo orientarlas, qué lugares evitar, la mujer, la adolescente, la niña, qué actitud debe tener en lugares públicos, cómo cuidarse en redes, cuáles las recomendaciones generales. Bueno, primero hay que conocer esta información, tenemos que informarnos, tenemos que saber que esto está pasando y es importantísimo saber que esto le pasa a cualquier persona. No tiene que ver con la condición socioeconómica, eso influye evidentemente y nos hace más vulnerables, pero hay niñas que están siendo captadas porque tienen necesidades emocionales. Entonces, si somos padres que trabajamos mucho y que quizás nos hemos desligado o que nos fuimos del país para proveer, pero resulta que hay unas necesidades emocionales allí que las redes de trata están captando y las contactan por redes sociales y se genera toda esta cadena de cosas. Entonces, conocer la situación,
también hay que informarse y apoyar a las organizaciones que están trabajando en esto, porque ¿apoyar cómo? Replicando la información. Nosotros no queremos más nada, replicar la información, porque no vamos a poder llegar a toda la gente que puede estar en este momento escuchándonos y le dice a la niña al mediodía almorzando, mira, escuché que está esto pasando. Y ese día ella quizás deja de agregar un extraño en su Facebook o en su Instagram y se cierra una puerta de cosas que pueden pasar. Lo otro es padres, madres responsables que nos estén escuchando, uso seguro de las redes sociales, pero sobre todo comunicación abierta, comunicación con los niños con las chamas, porque nos ha pasado, lo vemos en los talleres, niñas que nos dicen, mi papá no me deja tener Facebook. Le preguntamos, ¿y tiene Facebook? Sí. ¿Y cómo haces? Lo reviso en el celular de mi amiguita cuando estoy en el colegio. Entonces la prohibición no es la vía adecuada. Además los vamos a alienar porque ahorita todo está en las redes sociales. Ellos necesitan estar allí porque es parte de su experiencia social como adolescentes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Promover un uso seguro, acompañar ese uso, conocer nosotros mismos las herramientas. No puede ser que seamos padres de adolescentes y no sepamos que hay un círculo privado donde ellas pueden publicar cosas que nosotros no estamos viendo o que nos pueden bloquear o silenciar. Necesitamos ver cuál es su interacción, quiénes son las personas a las que están siguiendo, promover ese uso seguro y además, de verdad, tener canales de comunicación. Nos hemos visto en casos donde situaciones de explotación han escalado de algo que estaba pasando por redes sociales a algo que comienza a pasar en la vida real, porque ellas no se sienten en la confianza de decirle a papá o a mamá, me está pasando esto, me siento en peligro, tengo miedo. Entonces, lo más importante que podemos hacer es promover una crianza respetuosa donde se generan estas oportunidades de comunicación y nuestros hijos e hijas sienten que pueden acudir a nosotros en caso de algún peligro. Estefanía, las redes de la ONG, como punto de contacto, quiero decir. @Mulier Venezuela, Mulier así como se escucha, por allí nosotros estamos poniendo información, pueden ir a nuestra página, van a llegar desde ahí a nuestra página web donde están los cursos de escuelas libres y seguras y pueden contactarnos pues para cualquier información o talleres. Insisto, partiendo del titular que leímos ayer, de estas cifras que compartimos el día de hoy, 3 objetivos ha tenido esta conversación con Estefanía y con la comisaria Odalis Caldera. 1, informar. 2, visibilizar, pero 3, sobre todo esto último, brindar esas herramientas para la protección y por eso es fundamental tener esta cuenta en Instagram, esta cuenta de la ONG. Gracias, Estefanía, por este tiempo esta mañana. Estefanía Mendoza Tarache es coordinadora general de la ONG Mulier, capítulo Venezuela, activista de derechos humanos, abogada, magíster en ciencias políticas, en derecho público, especialista en violencia de género, certificada por organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Y Odalis Caldera, saben, abogado, comisaria general jubilada del CICPC. Son las 7:34 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.